Yo los elegí del mundo para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos, pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando: respetarán a mi hijo, pero al verlo los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelve el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír esta parábola, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Ave María Purísima. Bueno, en este domingo tenemos dos temas esenciales. Uno es el tema de esta viña del Señor, que es el pueblo de Israel, y el otro tema de la segunda lectura, que pasa un poco más desapercibido, pero yo voy a comenzar por ese, que es el tema de la necesidad que tenemos de la oración de súplica y de acción de gracias en medio de nuestras dificultades. Antiguamente, digamos así, en la predicación se debía seguir un orden bastante estricto y había que referirse tanto a la primera lectura, que en general está emparentada con el Evangelio, como al Salmo, como a la segunda lectura. Bueno, hoy voy a hacer algo parecido, voy a empezar por la segunda lectura porque me parece importante este tema que nos plantea aquí San Pablo, ¿no? No se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica. Y esto es muy importante para nosotros cristianos que, bueno, como sabemos, la vida cristiana es una lucha y necesitamos de esta fuerza de lo alto, que a veces, bueno, sentimos que nos falta, y entonces debemos recurrir a esta oración de súplica. ¿Qué es la oración de súplica? Ustedes saben, la oración podría resumirse en 4 modos. La oración es súplica, acción de gracias, intercesión y siempre hay una que me olvido, pero bueno, si alguno de ustedes se acuerda, súplica, acción de gracias, intercesión y también, bueno, el pedido de perdón podría entrar ahí, y también hay un 5.º modo que dice el catecismo, que es la oración de alabanza. Ahí serían como 5 que se pueden resumir en 4. En la súplica podría entrar también el pedido de perdón y la intercesión, la alabanza y la acción de gracias. 4 modos o 5 según dividamos la súplica en súplica y también pedido de perdón. Bueno, ¿por qué debemos suplicar a Dios? Lo vemos en distintos evangelios. Cuando le piden, por ejemplo, a Jesús algún milagro, dice que el ciego, Bartimeo, suplicaba a Cristo a los gritos: Señor, que yo pueda ver, por ejemplo. O aquel otro centurión que le pide al Señor que no es cierto, que cure a un servidor de él. ¿Se acuerdan? Este centurión que le dice: Señor, sana a mi servidor. Y Jesús medio que siempre se resiste un poco, ¿no?
y le dice, bueno, porque yo, dice, ¿no es cierto que soy un jefe? Cuando le digo a un servidor mío, va, él lo hace, le digo a otro, le dio como un argumento a Jesús, ¿no? No soy digno de que entres en mi casa, pero mi siervo sanará con tu palabra. Una fe impresionante la de ese servidor, que no solo suplicó, sino que le hizo todo un argumento al Señor para que cure al servidor. ¿Ven? Hizo una gran oración, podríamos decir. Y Jesús dijo, no he visto en Israel tanta fe como tiene este centurión romano. Y curó al servidor. Por eso, bueno, debemos ser creativos con la oración. No quedarnos simplemente con un modo monótono, por así decirlo, de pedir al Señor. A veces esta súplica, bueno, nosotros la expresamos con la oración vocal, la expresamos con el rezo del Santo Rosario, pero también debemos detenernos a hablar con el Señor, seriamente. He conocido gente, que me ha contado cómo rezan, ¿no? Y algunos, bueno, yo le hablo como si fuera una persona, algunos dicen, ¿no? Y le digo, y te pedí esto y no me lo diste, y bueno, hay que ser respetuoso igual con Dios, ¿no? Pero empezar a tener una amistad con Dios real, y bueno, y vamos a empezar a ver también los resultados de esta oración de súplica, que bueno, que implica de parte nuestra la humildad, que como les digo también tiene que ver con el pedido de perdón, de reconocernos pecadores, de reconocer nuestras faltas, de pedir la fuerza de la gracia del Señor. Esta oración de súplica de alguna manera nos hace sentir mendigos de los dones de Dios. Debemos ser, de alguna manera, vieron como, no sé si, bueno, todos nos hemos encontrado alguna vez con una persona que nos pide algo. Si esa persona lo pide con humildad, uno como que tiene una mayor disposición a ayudarlo, ¿verdad? Ahora, si es prepotente, porque a veces pasa, no sé, a mí me ha pasado a veces con los que están vendiendo en el semáforo. Bueno, pero cómpreme, bueno, así, te digo, bueno, comprame un número vos. Es cierto, yo ando siempre con números para arriba y para abajo. Bueno, y ahí se terminó el pedido, pero bueno, era un poco prepotente ese que me quería vender algo, ¿no? Bueno, pero si es con humildad, uno también está dispuesto, ¿no es cierto?, a ayudarlo, hay una mejor predisposición. Lo mismo respecto de Dios. Y no tenemos que tener una oración así que sea como pretenciosa. Bueno, Señor, si vos me das esto, yo te doy aquello. No, eso no es oración de súplica, eso es como querer hacer. No está dentro del catálogo de las oraciones negociado con Dios, no está. Dentro de estos 5 modos que hemos dicho, negociar con Dios no está. Por eso, bueno, la oración de súplica, acompañada de acción de gracias. La oración de acción de gracias, la misa se llama Eucaristía, acción de gracias, justamente porque nosotros agradecemos los dones que Dios nos da. Y es muy importante que no solamente nos quedemos en nuestra vida con la oración de súplica, sino que también agradezcamos a Dios tantos dones que nos da. A veces personas angustiadas que no ven progreso en su vida personal o en su vida espiritual, y bueno, a veces cuando me ha tocado conversar con alguna de esas personas, yo trato de hacerles ver, a ver, pero ¿cuántas razones tenés para agradecer? Es como que un pequeño problema está tan cerca de tus ojos que no te deja ver el conjunto y no ves todo lo que sí tenés que agradecer. Por eso cuando agradecemos se nos ensancha el alma y de esa manera también estamos mejor preparados para los nuevos dones que Dios quiere darnos. ¿Y qué se obtiene con la oración de súplica y con la oración de acción de gracias? La paz. Dice acá, pongan en práctica lo que han aprendido y recibido, lo que han oído y visto en mí, y el Dios de la paz estará con ustedes. El fruto de la oración será la paz. Y yo personalmente, en mi vida personal, lo experimento. A veces uno está perturbado, no está bien del todo, y haces oración y las cosas vuelven a su orden, ¿no? Hoy la gente, y esto hay que decirlo, busca 1000 maneras de encontrar paz. Y así se hacen, como dicen, hay una frase graciosa que escuché el otro día. Se hacen alinear las chakras. ¿Escucharon eso alguna vez? Que te alineen las chakras. Suena raro, ¿no? Acá las chakras hay un lugar que se llama las chakras, ¿no? Bueno, es gracioso, ¿no? Pero te lo dicen, ¿viste? Y yo digo, ¿qué es? Bueno, todo esto viene de estas
religiones orientaloides, ¿no? que toman algo del budismo, del hinduismo, tienen que ver con la New Age. ¿Ah? Casate con vos mismo, te tenés que casar con vos mismo. ¿Lo escucharon eso? ¿No? Ya se lo van a proponer, porque he escuchado por acá que andan con eso también. ¿Ah? Bueno, así que si no tienen novio o novia, ahora está la posibilidad de casarse con uno mismo. Bueno, estas cosas raras, ¿por qué el ser humano busca estas cosas raras? Porque somos religiosos por naturaleza. Y si no encontramos al Dios verdadero, si no encontramos el verdadero camino espiritual, y vamos a buscar alguno, ¿bien? Y yo he discutido con personas cercanas a mí que dejaron de practicar su religión católica, y yo les digo, pero es más difícil creer en eso y practicar eso que la religión verdadera que nos ha propuesto Jesucristo. Pero sin embargo, la gente es tan dura que pasa esto. Y ¿saben qué? He empezado a ver también los efectos por ejemplo, del Reiki o del yoga, porque atención que en algún momento empiezan a invocar divinidades. ¿Y saben qué dice San Pablo de estas divinidades? Dice, los dioses no existen. Por eso los sacrificios que ofrecían los paganos a los dioses se los estaban ofreciendo a los demonios. Entonces, atención, que como esos dioses no existen, pueden ser demonios. Y entonces empiezan con esa invocación. ¿Saben dónde veo yo el efecto real de estas cosas? Cuando voy a ver a algún enfermo y sus parientes andan en eso. ¿Y saben qué? Rechazan al sacerdote. Las personas que se han metido de lleno en el yoga, en el Reiki, rechazan los sacramentos, inclusive en el último momento de la vida. ¿Y saben qué? Entonces yo ahora, conclusión mía personal, el Reiki, el yoga, cuando la gente se mete del todo, es algo diabólico. Esto la conclusión la he sacado hace poco, cuando delante de un enfermo terminal me rechazaron a mí como sacerdote. Entonces, ¿saben qué? Si el diablo ha logrado alejar a la gente de los sacramentos a través de eso, que parece no es tan malo, pero si te alejó de los sacramentos, si te alejó de los últimos auxilios espirituales, sí es malo. ¿Bien? Entonces, bueno, con el tiempo voy a ir sacando otras conclusiones y ya se las iré comunicando. Nunca lo dije porque nunca lo había comprobado empíricamente, pero ahora ya sí lo comprobé. Entonces, ¿saben qué? Lo peor de todo esto, parece bonito, ¿sí? Pero te aleja del Dios verdadero, te aleja del verdadero camino de salvación. Porque, ¿qué buscan ellos? Una salvación dentro de la tierra, una salvación acá. Y ¿saben qué? Cuando ya no hay más nada para hacer, ahí se van, porque ya está, no funcionó. Entonces no, el camino cristiano no es que Dios te va a sanar sí o sí. Bueno, le pedimos a Dios la salud física, espiritual principalmente, pero sabemos que la vida tiene un límite, la salud tiene un límite. Bueno, pero ellos no, ellos como que hasta el último momento quieren que la persona se sane. No, el cura que no venga acá a traer mala onda y así. Eso es así. Entonces, bueno, atención con estas cosas. Pasemos al Evangelio y a la primera lectura que nos hablan de esta viña del Señor, que es el pueblo de Israel. Él lo interpreta directamente, lo hemos escuchado, Mateo capítulo 21, lo interpreta directamente con el pueblo judío, el pueblo de Israel, que rechazó al Mesías. Por eso esta viña que se hizo el Señor y envió a su propio hijo a cuidar la viña, y ellos dicen que este es el heredero, lo matan para quedarse con la viña. Jesús se refiere directamente a sí mismo y entonces les dice esta sentencia tan dura, la viña les va a ser quitada a ustedes, va a ser dada a un pueblo que producirá su fruto. Y San Pablo va a decir, Dios quitó de alguna manera la bendición al pueblo de Israel para que pase a los paganos esa bendición, y eso es el cristianismo, pero al final del mundo, cuando se vaya acercando el final, también dice, Israel será salvo, Israel se convertirá a Cristo, lo aceptará como Mesías, eso será un signo ya que el fin del mundo estará cercano. Bueno, pero también podemos aplicar esto de la viña a nosotros. Hay un escritor eclesiástico llamado Orígenes que habla de que nuestra alma es como un jardín
donde, bueno, Dios trabaja y hace producir, también con nuestra colaboración, las virtudes, y dice él, debe llegar el momento en que el Señor se pasee por el alma del justo como cuando Dios se paseaba por el paraíso y hablaba cara a cara con Adán. Y dice, esto sucede en el alma de aquella persona que ha dejado que el reino de Dios nazca en su corazón. Miren qué linda imagen, nuestro corazón como este jardín, esta viña del Señor, donde florecen las virtudes y donde Dios mismo se pasea de un modo, ¿no es cierto?, agradable, donde Dios mismo disfruta en nuestra alma teniendo su presencia, porque, bueno, allí brotan las virtudes y Dios mismo se pasea. En vez cuando existen los vicios, el pecado, Dios no está cómodo en este jardín porque ahí están estas plantas malignas. Pero bueno, podríamos pensar también en nuestra alma entonces como un jardín y cómo debemos trabajar en ella, bueno, haciendo que florezcan las virtudes y también tratando de impedir las malas hierbas, ¿no? Vieron que existen esas plantas parásitas que se enrollan en otra planta y, ¿no es cierto?, le quitan la savia. Bueno, continuamente en nosotros están como queriendo florecer a veces los vicios y cosas que quieren apagar los buenos frutos y las buenas plantas. Bueno, tenemos que estar atentos con la gracia de Dios para erradicarlo, para, ¿no es cierto?, bueno, que no crezcan estas y que en vez crezcan las virtudes. Hay dos relatos que recuerdo yo que nos pueden ayudar en esto. Uno ya lo hice hace poco, pero lo voy a repetir porque viene muy bien para el día de hoy. Ese día creo que dije demasiados relatos juntos y bueno, los voy a ir repitiendo porque eran tantos que después no se acordaban, me parece. Hay uno que era de este muchacho que le habían, bueno, primero era un monje que fue a hablar con un monje anciano y le dice, yo la verdad que soy un desastre en la vida religiosa, no tengo orden en el descanso, ni en el trabajo, ni en la oración, y creo que soy un desastre, me voy. Entonces el otro monje le contó un relato, le dice, mira, había un muchacho que le tocó como herencia un terreno, supongamos 2 hectáreas, y él, bueno, fue contento al terreno, pero cuando llegó y vio que estaba lleno de maleza, sucio, todo desordenado, dice que se sentó ahí al lado a descansar, pero perezosamente y entristecido. Llegó un amigo y le dice, este es el lote que te regalaron. Sí, pero mirá cómo está todo hecho un desastre. Y el amigo le dio un consejo, dice, bueno, mirá, dice, cada día limpia el lugar donde te vas a sentar a descansar. Bueno, así que un día limpió un cuadradito de 2x1, otro día limpió otro cuadradito, y así ya como a los 2 meses ya tenía todo un terreno valioso, listo inclusive para cultivarlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué le enseñó el monje viejo al joven? Que con trabajo, con perseverancia, se pueden erradicar las malas hierbas y se pueden sembrar las cosas buenas. Y así hizo el monje, se fue un día, ordenó su oración, otro día ordenó el trabajo, otro día ordenó el descanso y así llegó a ser un monje virtuoso. Después tenemos el relato, no sé si tiene algo que ver, pero sí con la necesidad que tenemos de ser diligentes y evitar la pereza. Y es un relato de San Antonio. A mí un relato me va llevando a otro y así. Bueno, San Antonio Abad dice que resulta que cuando él se fue al desierto no tenía mucha idea de qué tenía que hacer. No había mucha experiencia de la vida monástica, inicio del siglo IV. Acuérdense que los cristianos primero habían sido martirizados y después cuando ya finalizó esta época, ¿no es cierto?, de las persecuciones, el ideal del martirio ya no existía, entonces el ideal máximo de la vida cristiana empezó a ser la vida monástica, la vida en el desierto. San Antonio vendió todo lo que tenía, le dejó algunos bienes a una de sus hermanas para que pudiera vivir y se fue al desierto en Egipto. Pero él cuando llegó ahí no hacía nada, simplemente sabía algunas oraciones, las hacía, pero empezó a tener una serie de tentaciones. Y él decía, yo al final me vine de la ciudad acá y acá estoy peor que en la ciudad, decía. Bueno, pero vio una imagen de sí mismo que bajaba
¿no es cierto?, allá abajo, al lado de un arroyo que pasaba, juntaba unos juncos, después subía, se sentaba a una sombra, se ponía a armar unas canastas, ¿eh? Se sabe que los monjes de Egipto sobrevivían, se sustentaban haciendo canastas y vendiéndolas. Bueno, de esa manera lo intercambiaban por productos para comer también, por harina, bueno. Entonces, un rato hacía la canasta, después se iba, rezaba un ratito, volvía, seguía con la canasta, después se iba, se preparaba algo de comer, después descansaba. Él se vio a sí mismo haciendo eso y escuchó una voz que le dijo, haz eso y te salvarás. Entonces comprendió que no era simplemente ir al desierto a no hacer nada, sino que también era importante el trabajo manual, ¿eh? Para mí es muy importante para salir de los vicios, sobre todo ahora de todo este tema de la tecnología, de los celulares, los jóvenes, bueno, hacer cosas manuales, el jardín, ¿cómo se llama?, la huerta, manualidades, la carpintería, siempre hay algo para hacer. Bueno, después llegó a ser San Antonio Abad, este gran santo que inclusive hasta un emperador le iba a consultar, ¿no es cierto?, sobre su vida espiritual. Y por último, un último relato, que lo escuché cuando estaba en 7º grado, que es que a uno le dijeron que había un tesoro en su campo. Entonces, bueno, supongamos que era un terreno de, no sé, de 50 por 50, y dice que él con una pala removió todo el campo buscando el tesoro y no lo encontró. Pero dijo, bueno, ya que removí toda la tierra, así que sembró trigo y con la cosecha se dio cuenta que ahí tenía el tesoro. ¿Ah? Es decir, que con el esfuerzo también se logran buenos resultados. Bueno, pidamos al Señor en este día tomar en serio el cultivo de nuestra alma, de las virtudes, y bueno, estar atento a esas malas hierbas que siempre van a querer ahí brotar, pero bueno, con la gracia de Dios, con la oración, podemos superar los obstáculos y dar frutos para el reino de los cielos. Ave María Purísima, creo en Dios,